pero lo tenemos a Julián Guarino. Julián, buenas tardes, bueno, buenas noches. Ya, la verdad que siempre en cualquier contexto es interesante hablar con vos, sobre todo ahora, ¿no? Con un Javier Milei que propone o que estaría avanzando evidentemente en una dolarización. También quiero preguntarte por el cepo. La posibilidad de levantar el cepo a mitad de año y todo lo que se viene. ¿Cómo estás viendo este momento desde lo económico? ¿Cómo estás, Daniela? Bueno, un gusto saludarte, por supuesto también a todos quienes están en el piso. Los estaba escuchando atentamente, me sumo a lo que ustedes están mencionando. Lo preocupante en todo esto es lo que estamos viendo claramente, el aumento de la pobreza, el salto enorme en los últimos 60 días y quizás una reflexión con respecto a eso. Ya sabemos por qué se generó por un salto devaluatorio muy importante, por un reacomodamiento de lo que se llaman los precios relativos de la economía, la energía, el dólar, son dos precios relativos muy fuertes, y al mismo tiempo por un reacomodamiento del tercer precio relativo más importante que tiene la economía, pero en un sentido inverso como son los salarios. Es decir, esa es la ecuación que está manejando el gobierno. ¿Para qué? Para que la foto le dé bien, para que la foto de las cuentas públicas le den bien. Preocupante, ¿por qué? Bueno, por dos razones. Primero, porque el plan económico que está en marcha no funciona, no da bien sin esto que estamos viendo. Esto es retrasar los salarios, retrasar las jubilaciones y las pensiones y quitar argentinos dentro del sistema. Es decir, sacar a muchísimos millones de argentinos de la posibilidad de educarse, de la posibilidad de comer, de la posibilidad de utilizar el transporte público. Bueno, ya sabemos cómo es esto. El otro dato que yo quiero mencionar es que la foto del superávit financiero que el gobierno dio a conocer en las últimas horas tiene, obviamente, componentes relacionados con esto que estoy mencionando, pero además tiene un interrogante adentro, que es el siguiente. El gobierno quiere lograr superávit, va a hacer todo lo posible por hacerlo, pero lo hace licuando lo que es el gasto público. Hay dos formas de hacerlo: licuando el gasto público o haciendo una reforma que haga más eficiente al Estado y que por ende, en términos virtuosos, se llegue a ese superávit. Lo que está haciendo el gobierno es desfinanciar ¿a quién? A las provincias, ustedes lo decían recién, a las empresas estatales y por supuesto a lo que son las partidas públicas. La pregunta es, ¿cómo se sostiene eso en las próximas semanas? ¿Cómo puede funcionar Aerolíneas Argentinas sin un presupuesto acorde para que funcione Aerolíneas Argentinas? Ahí no hay respuesta todavía por parte del gobierno. Sí. Bueno, y además, mientras tanto, quiero que te pregunten los chicos, solo lo agrego, mira, lo hago como comentario. Estábamos recién en la mesa planteando esto de que, bueno, es el ajuste que proponía Milei, es el ajuste que no debería sorprendernos, decía Maslatón, más grande que el que proponía el fondo o que necesitaba el fondo. Pero lo cierto es que acá también hubo una trampa, que fue la de el ajuste a la casta. Es el ajuste a la casta. Y la verdad que lo que está pasando es que el pueblo trabajador no puede pagar el boleto de colectivo. Por si querés sumar después algo de eso, y los chicos, el que te quiera preguntar. No, Julián, ¿cómo estás? Buenas noches. Me quedo pensando en, bueno, recién Maslatón, por ejemplo, estaba hablando del tema de dolarización, lo caracterizó como una farsa, como algo imposible de llevar a cabo. No obstante, hay como cierta coincidencia y se encienden alarmas en distintos sectores sobre que efectivamente el gobierno está avanzando de forma muy acelerada hacia eso. Yo creo, y quiero saber qué pensás vos, de que el gobierno efectivamente va hacia una unificación del tipo de cambio probablemente este año, y quizás la dolarización en la que esté pensando el presidente sea una dolarización no inmediata, no un pase de magia en el que al otro día todos los pesos se transforman en dólares, sino algo más parecido al modelo El Salvador, en donde eso se va dando a través de los años en un proceso. No sé si vos estás viendo un escenario similar en la cabeza del gobierno. Sí, a ver, es interesante. Yo creo que unificación cambiaria es próximamente lo que el gobierno va a intentar. Muy probablemente esto tiene que ver con la cantidad de reservas que ha acumulado en los últimos 60 días. Esas reservas las ha podido acumular. ¿Por qué? Bueno, porque lógicamente está aplicando un modelo económico que lo que tiene es una recesión económica, una brutal caída del consumo. Lo que está pasando, lo que estamos viendo es realmente casi feroz, hay que marcarlo en este término, es decir, la caída del consumo, la caída de la producción, la caída de la utilización de la capacidad instalada de las industrias, el impacto que esto va a tener en las próximas semanas en el mercado de empleo. Bueno, todo eso forma parte de la ecuación que aplicó el gobierno para poder sumar reservas. ¿Para qué quiere sumar reservas el gobierno? Es una carrera para tratar de unificar el tipo de cambio.
y desregular ese mercado. Es decir, acá lo que está planteado es en algún momento desregular el mercado cambiario y que el libre juego de la oferta y la demanda de dólares sea que él defina qué tipo de cambio va a tener la Argentina. En un modelo con sesgo exportador, uno podría decir va a haber oferta de divisas, pero hay que ver cómo se aplica eso. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, la dolarización ya sabemos que es una especie de ventana de oportunidad que el gobierno probablemente vaya a aplicar en un futuro cercano, teniendo en cuenta que esto es una carrera, es decir, los salarios en algún momento van a tener que empezar a mejorar. ¿Por qué? Porque si no la situación social va a ser tan crítica que el sistema y el programa económico se va a mostrar totalmente insustentable en el tiempo. Es decir, acá lo que hay es una carrera ¿para qué? Para que el gobierno el año que viene, y acá me meto un poquito en la cuestión política, llegue a las elecciones de medio término, probablemente con la promesa de dolarizar en unas semanas o en unos meses nada más. Es decir, va a tener que poner en juego algo más que lo que estamos viendo. Es decir, si alguien va a querer votar a la Libertad Avanza y va a sopesar cuáles son los resultados, lo más probable es que tenga caída de su salario, transporte más caro, educación más cara, salud más cara, todo lo que es la canasta básica, por supuesto, multiplicada por 3 o por 4. Es decir, cuáles son las razones por las cuales muchísimos argentinos volverían a votar a la Libertad Avanza. Bueno, probablemente la promesa de dolarizar en algún momento. Ahora, respecto de eso, Julián, y del análisis mirando hacia adelante y cómo está jugando el gobierno, pensando en las próximas elecciones, digo, ya habla de que la casta son los diputados, los senadores, que es con quien va a competir y en donde va a tratar de buscar, en realidad no es que va a tratar de buscar, lo que gane va a ser ganancia porque solamente pone en juego 2 bancas para la elección que viene. Ahora, frente a eso, hasta ahora hay un sector de la política y con un fuerte impacto en la economía que está en silencio, que es la justicia. La justicia tiene que definir sobre el decreto de necesidad y urgencia 70, que es el que desregula la economía y que hasta ahora la política no ha podido resolver. Digo, ¿vos ves que frente a un posicionamiento de la Corte Suprema, que su presidente se ha dicho en muchísimas oportunidades que para ir a la dolarización que pretende Milei hay que cambiar la Constitución, frente a eso, ¿el gobierno tiene un plan B, maneja una opción diferente o no? ¿O llega a un callejón sin salida ahí? No, yo creo que, me da la sensación de que el gobierno pondera lo que son los elementos que le van saliendo al ruedo, ¿no? Que van saliendo y que se va encontrando en el camino. El escenario que estás planteando, bueno, creo que viene bastante más adelante, me da la sensación. El gobierno es cierto que ha frenado un poco en la promesa de dolarización, la ha trasvestido casi, no podría decir, porque ya no es dolarización, sino que en algún punto puede ser competencia de monedas, es decir, podrían convivir el peso y el dólar como monedas de curso oficial, con lo cual ahí ya no estarías con la necesidad de pulverizar el sistema de curso forzoso del peso, sino en todo caso de modificarlo, y a esto se ha referido tangencialmente el presidente Milei en repetidas oportunidades. Es decir, yo creo que la dolarización como recurso único se tiene en cuenta, se tiene allí a mano para 2 razones fundamentales. Primero, si finalmente el gobierno no logra aplacar la inflación, es decir, si esta recesión que tenemos en marcha y que va a ser mucho más profunda el mes que viene y el mes subsiguiente, no logra aplacar los precios. Hay que tener en cuenta que podría aplacar los precios, es decir, sería la paz de los cementerios, por supuesto, pero está claro que el costo se lo va a pagar el mercado de trabajo, el costo lo va a marcar el mercado de la producción. Es decir, ahí vamos a tener las principales víctimas y, por supuesto, millones de argentinos que van a tener una canasta básica muy vulnerada, es decir, una capacidad muy reducida de su poder adquisitivo. Ahora, la evaluación que está haciendo el gobierno es en qué medida está bajando la inflación. Y lo que estamos viendo es que efectivamente hay una reducción de la velocidad a la cual venía creciendo la inflación. Pasamos de un 25 a un 20, probablemente a un 15, y habrá que ver si allí hay un retroceso un poco más importante en la velocidad de inflación, y a partir de allí se tomarán las decisiones que se consideren pertinentes. ¿Dónde hay que mirar? Hay que mirar en la sociedad. ¿Dónde hay que mirar? Bueno, no voy a decir nada muy distinto a lo que cualquiera de nosotros puede pensar, es decir, este ajuste se come la cola. ¿Por qué? Porque el gobierno compromete superávit fiscal. El superávit vos lo tenés en la medida en que recaudes más de lo que terminás gastando.
y eso lógicamente se va a ver dañada esa cuenta a futuro. Vas a recaudar menos, tenés menos superávit, en esa medida tenés que hacer más ajuste todavía. Cuando haces más ajuste todavía hay más recesión, se trabaja menos, hay más desempleo, se contribuye menos, se recauda menos. Y fíjense cómo ese circuito, en algún momento uno dice, bueno, esto no termina bien, ¿no? Eso es lo que uno podría considerar. Sí. Juli, mientras tanto, ¿cómo juega esto de, Javier Milei apuesta a un enfriamiento de la economía, ¿no? Y una baja de inflación a raíz de ese punto, o por eso, porque todos compremos mucho menos. Ahora, decía, ¿cómo juega esto de, sí, vamos a comprar menos, pero los productos que se compren o que se consuman van a valer muchísimo más? ¿Esto necesariamente representa o va a generar una baja en la inflación? Porque podría bajar en febrero, entiendo que históricamente esto es lo que pasa, pero después, marzo, comienzo de clases, y los meses siguientes, tampoco está garantizado que Milei logre domar ese número. No, por supuesto. Una de las cuestiones que ha quedado claro en la historia argentina es que la inflación no depende solamente de lo monetario, pero es tan salvaje el ajuste que se está haciendo en términos monetarios, es decir, la forma en la cual se está licuando a todo aquello que tenga un contacto cercano con los pesos argentinos, sea el ahorro, sean los depósitos, sean los salarios, sean las asignaciones, las jubilaciones, las pensiones. Sí, que el efecto se siente. Que el impacto se va a sentir y, por supuesto, el gobierno lo amplifica todo lo que puede porque quiere generar una recesión bestial. No le importa, no está cuidando el trabajo de los argentinos, no está cuidando ningún tipo de elemento que pueda mitigar el impacto que puede tener el plan económico, sino que justamente la parte central del plan económico es esta que estamos discutiendo. Sí, claro. Este plan económico no funciona sin la recesión brutal que se está generando. Entonces, la pregunta es si en algún punto, en algún momento, la CGT, la CTA, las discusiones de carácter que se están dando en el Consejo del Salario y que el gobierno obviamente viene mitigando, la presión para que las jubilaciones sean más importante en términos relativos que lo que hoy tenemos, si todo eso en algún momento encuentra un cauce político, encuentra un cauce en el Congreso, porque ahí hay una llamada de atención sobre qué van a hacer los legisladores de la oposición al respecto, pero digo, si eso encuentra un cauce, lógicamente el plan económico como está dado no va a prosperar. Ahora, Julián, el gobierno hace mucho énfasis en que todo esto, y me parece que también está aprovechando esa ventana de oportunidad temporal, si querés, el presidente, todo esto es consecuencia de la herencia, de lo recibido. ¿A vos te parece que, la verdad que al margen de que hay una exageración de la herencia, está claro que Argentina estaba en una situación complicada ya, una situación económica complicada? ¿A vos te parece que se podía tomar otro camino, que era evitable este ajuste, que era evitable esta licuación, esta pérdida de ingresos? Sí, por supuesto. Creo que uno de los grandes relatos que ha construido el gobierno es que íbamos camino a una hiperinflación, eso es lo primero. Segundo, que no había otra alternativa, que no había otro plan económico, eso es mentira. Coincido con vos, Andrés, y lo hemos dicho muchas veces, incluso con Daniela también, que el gobierno de Alberto Fernández tuvo muchísimas mala praxis, principalmente una mala praxis de carácter económico, en el desmanejo que hubo en el Banco Central. Entonces digo, lógicamente, y con la legitimidad que da una elección presidencial, el presidente tenía a su favor la posibilidad de poner en marcha un programa económico. Está clarísimo. Ahora, dicho por el propio presidente del Banco Central, Bausili, dicho por Luis Caputo, el ministro, se sobrereaccionó en términos de la devaluación que se puso en marcha. Y esto fue adrede, es decir, se devaluó mucho más de lo que en principio, incluso hasta el propio mercado, que a mí no me gusta hablar de mercado, pero el propio mercado tenía establecido. Entonces se le generó un daño mayor y una transferencia mayor de recursos a los sectores que consiguen dólares de la economía. ¿Para qué? Bueno, primero para que esos dólares estén asegurados. Segundo, para dar un mensaje pro mercado que claramente el gobierno de Javier Milei venía a dar para ver si se genera algún tipo de inversión o lluvia de inversiones. Es decir, hubo una sobrereacción y el costo lo estamos viendo en términos de los números de pobreza. Entonces, ¿había otra alternativa? Por supuesto que había otra alternativa. Empezando por la base, que es que si yo quisiese aplicar el mismo programa económico que está aplicando Javier Milei, yo no tenía por qué hacer que el dólar saltase 118% de una sola vez. Claro. Porque iba a generar esto que estamos viendo, es decir, muchísimos argentinos ahora con canastas básicas que no pueden afrontar. Entonces, la verdad que había otra alternativa. Julián, gracias por estar con nosotros en Debate Abierto, como siempre.
Gracias a vos, Dani, un beso Muchas grande. gracias.